Hola, soy Arnau Borràs, director de eNoticias, y hoy estamos aquí porque Dolça Catalunya celebra su 10º aniversario y queremos hablar con una de sus caras visibles, el señor Miguel Martínez. ¿Qué tal, Arnau? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Si le parece bien, Miguel, empezamos con la sintonía de Dolça Catalunya, que ya es mítica. Qué ¿Qué bonita tal, sardana. Miguel? Sí, 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 Muy bien, sí. aquí estamos. Primero que todo, felicidades por el 10º aniversario de Dolça Catalunya. Este jueves, día 30, a las 7 de la tarde, a ver si no lo digo mal, Hotel Diagonal Centro, Balmes 142 en Barcelona, fiesta de celebración de este 10º aniversario de Dolça Catalunya. Pues sí, haremos una fiesta para, básicamente, todos los Dolsus. Al final es un homenaje para aquellos Dolsus anónimos que han estado durante 10 años trabajando duramente para poder mostrar la otra Cataluña, esta que no se habla en algunas tertulias, que está desaparecida en TV3 y en todos estos lados de medios públicos de la Generalitat. Esa Cataluña valiente que no tiene complejos, que se siente catalana y española y que, por supuesto, quiere convivencia y quiere paz, pero no a cualquier costa, ¿no? Supongo que ahora hablaremos un poquito de la amnistía y de todo lo que va de esto, pero sobre todo quiero enviar un mensaje de ánimo a todos los Dolsus, que este aniversario, el 10º aniversario, es para todos los Dolsus, como hemos dicho, sobre todo para los que han trabajado anónimamente muy fuerte durante los últimos 10 años y sobre todo también para todos los Dolsus que de una manera u otra han hecho actos de dignidad durante todos estos años en Cataluña, protegiendo su lengua, defendiendo su españolidad y claro que sí, o sea, somos catalanes y españoles orgullosos de nuestras dos lenguas, orgullosos de nuestra cultura conjunta y que esto nadie nos lo pueda quitar. Ahora, señor Martínez, iba a preguntarle, para los que no tengan del todo controlado, qué es Dolça Catalunya, pero ya lo has comentado a la perfección. Te he ahorrado la pregunta, ¿no? Ya directamente. Dolça Catalunya es un proyecto que, decís, empezó humildemente, pero que ha estado publicando 10 años todos los días, menos uno, comentabais en una entrada en la web. Se os ha mencionado en el Congreso de los Diputados, incluso un vídeo vuestro fue emitido en uno de los juicios del procés con el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero. ¿Dolça Catalunya ha superado todas las expectativas que tenía previstas? Yo creo que sí, que Dolça Catalunya ha demostrado, pues, con esa perspectiva de humor que se ha hecho normalmente en el blog, ha superado todas las expectativas totalmente. Es decir, un blog humilde hecho por personas que anónimamente han contribuido para que se puedan ver y reflejar la realidad de lo que era la Cataluña sin sentido, la Cataluña separatista, la Cataluña nacionalista, que realmente en otros lados se veía claramente que son gente que está totalmente desfasada y gente que realmente está haciendo negocio, ¿no? Hace negocio con la lengua, hace negocio con el país, hace negocio con la cultura, ¿no? Realmente ellos, más de la mitad, no se creen ni de lo que están hablando, ¿no? Entonces, al final, Dolça Catalunya ha querido reflejar ese ese sentido común de los catalanes que siempre se ha tenido y que se ha perdido completamente en los 40 años de puyolismo, en este plan 2000 que bien refleja el libro Dolça Catalunya, que lo tengo aquí detrás, escrito por muchos dolsus anónimos y por gente que realmente ha colaborado con nosotros. Durante estos años hemos podido contar con testimonios de mucha gente. Llevamos varios años haciendo el programa, que ahora mismo me encargo yo, pero que el alma mater del proyecto fue Pau Guix. Y a partir de ahí, pues, hemos establecido un vínculo con todos personas de la sociedad civil, políticos, digamos, empresarios que han querido decir la suya y hablar, gente de la cultura, y han visto cómo en Cataluña se estaba pervirtiendo el ser catalán en el sentido de que se intentaba buscar una diferenciación entre el catalán y el español, y nunca la ha habido porque ser catalán es algo maravilloso porque es lo mismo que ser español, por mucha diferencia que nos quieran meter que andar. Yo creo que en este aspecto un blog humilde, sin recursos, hecho por personas de la sociedad civil, personas que trabajan duro en sus trabajos cada día y que le dedican un tiempo a decirle a todo el mundo que la Cataluña transversal somos nosotros, la Cataluña que abre las persianas somos nosotros, la Cataluña que realmente se esfuerza es la que son los dolsus, la que llevan todos los dolsus en Cataluña.
ahora hablaremos de todo el ecosistema que ha provocado el proceso. Seguimos un poco con Dolça Catalunya. Uno de vuestros puntos fuertes es la comunidad, que es muy activa a la hora de participar y de comentar también vuestras publicaciones. Ujú. Sí, no, realmente tenemos mucha gente, tenemos un canal de YouTube con 130.000 suscriptores que se vienen balanceando de todos los grandes vídeos que han hecho los Dolços Anónimos durante estos años, captando pues fricadas de los procesistas, acciones muy buenas de algunos de nuestros representantes, tanto en política como de la sociedad civil, y que han defendido pues como nadie el que ha hecho que Cataluña es España. Entonces, con eso hemos conseguido, con ese toque de humor, que realmente esos dos anónimos que han trabajado tantos años en estos 10 años hayan podido ver ese humor. Tenemos vídeos que superan los 5 millones de visualizaciones. Y eso es algo impresionante para un blog humilde, para algo que realmente dices, ostras, bien, llegar a tener más de 100.000 suscriptores, 130.000 concretamente, es el mérito de personas que han estado trabajando por amor al arte, podríamos decir, gracias a Amore, y que lo han hecho por pasión porque quieren a su país y quieren, que es España, y quieren a su región, que es Cataluña, y no van a permitir que los procesistas sigan contaminándola más con sectarismo ideológico. Ahora que hablamos del canal de YouTube, ahora lo comentaba, un canal con más de 130.000 suscriptores. Hay una multitud de vídeos que dejan en evidencia un poco a los procesistas. Vamos a ver un corte de uno de ellos, que es también el que tiene más visualizaciones, más de 5 millones, porque además es muy significativo de lo que es Dolça Catalunya y de lo que ha significado el proceso. Vamos allá. Vamos. El govern espanyol es financia el Banc Central Europeu al 0,05% d'interès i ens els deixa els 16 vegades més car. Senyor Junqueras, com pot dir un vicepresident econòmic que un govern es financi el Banc Central Europeu? El Banc Central Europeu té prohibit financiar els governs. El govern espanyol no es financia el Banc Central Europeu, ni el 0,05 ni a res, no, però vostè és el que va dir. Vostè, No. com que no? Escolti'm, Està als actes del Parlament i escolti'm, està a la premsa. escolti'm. No ho va dir? No, Ah, no. escolti, no. Y aquí, aquí la evidencia que sí. Un poco a este vídeo y el trabajo que hacéis en Dolça Catalunya también pone a relucir que los procesistas en los medios de comunicación subvencionados en Cataluña casi nunca tienen a alguien que les confronte delante, y cuando esto pasa, pues quedan en evidencia, y es un poco lo que queréis mostrar en Dolça Catalunya, imagino. Claro, es las contradicciones de todo lo que viene a ser el procés, ¿no? Aquí Borrell pues desactivó muy bien a Junqueras. Recuerdo que le dijo aquella famosa frase, dice, «Vostè estima molt Cataluña». Y digo, el Junqueras sí. Dice, pues es que hay amores que matan, ¿no? Es decir, al final, basta volver aquí Borrell, pero igual que decimos lo bueno, también decimos lo malo. Creo que Borrell ahora no se está mojando con el tema de la amnistía como se debería mojar, siendo un alto representante exterior de la Unión Europea y viendo lo que está pasando en España con la amnistía. Permítame que te lo diga, pero no quería desaprovechar la ocasión de decirlo, ¿no? Es decir, al final, vídeos como este, vídeos de este tipo, pues lo que se está reflejando es ver la contradicción y cómo están mintiendo. El proceso ha sido una gran mentira. Yo diría que ha sido la estafa piramidal más grande que ha habido en Cataluña. Totalmente. Esto es una idea de algunos burgueses catalanes y de la élite catalana que realmente ha creído que no había otra salida más allá que para perpetuarse en el poder de crear un proceso separatista, pero en el cual se sienten muy cómodos diciendo que sí, independencia, pero luego retirando la pata. Es decir, sí, gastando millones de euros y de recursos de la Generalitat para realmente hacer sus planes, pero que luego no se concretan en nada. No tenían estructuras de Estado como venían diciendo que iban a hacer, hacen una independencia de 8 segundos y hacen el ridículo. Realmente es todo puro humo, puro humo. Y entonces con este tipo de vídeos se desactiva y se demuestra de otra manera cómo realmente todo lo que ha sido el proceso es una gran mentira. Ahora, después seguiremos hablando de alguno de los vídeos, pero ahora, señor Martínez, que comentaba esto, una pregunta que quería hacerle es que ahora Tuteame, parece que... tuteame que no Vale, soy tan mayor, ¿eh?
Vale, Miguel. Parece que incluso los propios procesistas ahora renuncian a la independencia a corto plazo, si no, no pedirían el catalán en el Congreso o una nueva financiación. Mm, ¿La independencia es más una amenaza que utilizan ellos que un objetivo para Esquerra y Junts? Tenemos algún vídeo por ahí también que sale, sale, digamos, que el señor Aragonés diciendo que nuestro objetivo es la independencia, luego sale Xavier Grasset riéndose mucho, está empalmado, ¿eh? Totalmente, porque al final es Sí, eso, es un es lo que tú montaje. has comentado. Eh, al final, al final es decir, queremos la independencia, pero no. Es decir, ellos viven muy bien en el procesismo, viven muy bien. Realmente, fíjese usted lo que cobra el presidente de la Generalitat de Cataluña, cobra 155.000 euros, el único 155 que les gusta realmente a los procesistas. Es decir, 155.000 euros, prácticamente doblando lo que cobra Pedro Sánchez como presidente del gobierno. No, mire, es que esto es un negocio. Es que han convertido a la Generalitat en auténtico negocio, en una oficina de colocación en muchas ocasiones, en la que amigos hacen y deshacen. Y por lo tanto son ellos los que están manejando la situación. Claro, ellos, hay muchos separatistas, los más radicales, que ya no les van a votar porque han visto que les han engañado y realmente se ha visto cómo ha bajado el separatismo con un 27. Pero es que yo creo que lo que está pasando ahora con Pedro Sánchez es volver otra vez a la casilla de salida. Ya estaban derrotados, estaban cansados, no tenían recursos en el sentido de recursos financieros, tienen todos los que quieras porque de ello viven, Sí. pero recursos en el sentido de seducir a la población con una nueva idea, ¿no? Y ahora vuelven otra vez a la casilla de salida a pedir otra vez la independencia, ahora lo haremos bien, pediremos un referéndum acordado y otra vez todo lo mismo. Mire, yo lo que creo es que, y esto es a título personal, es que hemos de preocuparnos de lo que realmente importa. Por un autónomo que paga una cuota de más de 300 euros que no llega a fin de mes, por aquellos que realmente, fíjese que ahora sube el recibo del agua. O sea, al final, lo importante de que la gente llegue a pagar su alquiler o su hipoteca, eso es lo importante. Y se está perdiendo un tiempo valioso en no hablar en los temas que realmente importan. Los que realmente importan. Yo creo que aquí en Cataluña llevamos 10 años hablando de cosas que no importan. Todos sabemos que no va a haber independencia. Pero mira, es que voy a decir ya algo que a ver si esto cala ya, porque estoy cansado de repetirlo en tertulias, pero voy a volver a repetir. Hay un país que nunca dejará que Cataluña sea independiente y no es España, es Francia. Básicamente tiene derecho de veto en las resoluciones de las Naciones Unidas, que está en el Consejo Permanente, y diciendo ellos que tienen una Cataluña Nord, que es mentira, porque al final tampoco fue nunca históricamente la Cataluña Nord. ¿Tú crees que Francia va a dejar algún día que sea independiente de Cataluña? Jamás, jamás. A Francia siempre ha sido históricamente el gran enemigo de Cataluña, no España. Francia la ha invadido, la ha tenido como protectorado, la ha tomado el pelo en la guerra del Segadors. Es decir, al final es esa la situación. No hay que conocer bien la historia de nuestros pueblos. Y creo que la historia de Cataluña está muy pervertida y esto lo reflejamos bien en la faena que hace historiadores de Cataluña, con Óscar Uceda al frente. O, por ejemplo, el profesor Barracoa también, que entiende y sabe mucho de historia de Cataluña, hay que leer la verdadera historia de Cataluña. Cataluña siempre ha sido un ente indivisible de España, siempre ha estado ahí, ha estado presente. Y lo que estamos diciendo, al final, como hemos hablado aquí, esto es un juego de balance de poder dentro de lo que viene a ser España y están muy cómodos viviendo siempre contra España. Realmente para ellos es un modus vivendi y un modo de vida totalmente. Una prueba de ello, de lo que ahora comentabas, se está viendo un poco en el tema de la oficialidad del catalán en Europa, que el gobierno español pues está intentando promoverlo, pero se encuentra que muchos países de la Unión Europea pues no están por la labor. Sí, porque muchos países de la Unión Europea piensan que esto no es lo relevante y ese es el principal, digamos, escollo que se va a tener en esta situación. No, ahora mismo en una Europa que está totalmente fragmentada y dividida, que no carece de liderazgo en muchas situaciones. Yo creo en la Unión Europea, pero no en esta Unión Europea. Esa es la situación, que lo que me pasa a mí, creo que nos pasa a millones de europeos, ¿no? Que buscamos una respuesta, que buscamos más contundencia, buscamos que realmente haya pues una respuesta a los grandes problemas que tiene actualmente Europa, que es, digamos, se está envejeciendo a ritmos forzados, no hay un reemplazo, se está teniendo demasiada permisividad con la entrada
de la inmigración ilegal, es decir, problemas que nos atañen a todos los europeos y que realmente ahora mismo esos son los grandes bastiones que tenemos en Europa, de cómo afrontar próximamente el futuro. Realmente que el catalán esté aprobado en las instituciones europeas o no, no le importa a muchos países europeos. Yo quiero y yo digamos, es mi lengua, ¿no? El catalán, y la quiero y la defiendo profundamente. Lo que no puede ser es que con este tipo de acciones, como las que se hacen, de una obligatoriedad, es decir, ellos visten de imposición la inmersión lingüística. Esto no puede ser. Si alguien quiere estudiar íntegramente en español, viviendo en España, en la región que sea, que lo estudie. Y el que quiera estudiar en catalán, que lo estudie. Nosotros creemos en la libre elección de lengua. Ese es el objetivo más ambicioso. A mí esto del 25% como que se me queda corto. Es decir, si alguien quiere estudiar en su propio país, en su lengua, ¿por qué no lo puede hacer? Esto para mí es una imposición y hay que tener libertad de lengua. Por supuesto que hay que defender la lengua española y catalana, pero es que el catalán no se puede imponer porque luego pasa lo que pasa y es que en ciertos sectores de la sociedad se crea como una lengua antipática. Y estos señores utilizan la lengua, como ya he dicho antes, como un negocio, ¿no? Porque por ellos les daría igual. Si mañana le dieran 1 euro más por defender el español, no tengan ni la menor duda, Arnau, que lo defenderían a muerte. ¿Pero por qué? Porque es una cuestión de dinero, es una cuestión de negocio. Y entonces está causando que mucha gente que realmente escribía en catalán, que realmente escribía porque quería y porque quería la lengua, está viendo que ya no lo hace. No puede ser que en Cataluña, si escribes un libro en catalán, te lo subvencionen. Si lo escribes en español, no te hagan ni caso. Si haces un programa en catalán, te lo subvencionen. Si lo haces en español, no te hagan ni caso. Es que no puede ser. Es decir, ese no es el incentivo. El incentivo tiene que ser es que quieras a tu lengua, que la defiendas y que realmente lo hagas por amor a tu lengua, no por una cuestión de subvenciones. Volviendo un poco a Dolça Catalunya, el proyecto de Dolça Catalunya, recordamos, ahora lo voy a poner aquí en pantalla, la fiesta del 10º aniversario de Dolça Catalunya este jueves. Hemos hablado del canal de YouTube, es que me parece una auténtica mina. Un ejemplo también que tiene, creo que más de 2 millones de visualizaciones, es un vídeo de Pilar Rahola con Joan López Alegre, que lo consideráis el catalán tranquilo, ¿no? Que representa un poco el seny català y la crítica al procés desde sin renunciar a su catalanidad. En Dolça Catalunya sois muy fans de Joan López Alegre. Y estará en la fiesta Joan López Alegre, presentará conmigo el acto y es un crack. Y no puedo decir de Joan que es uno de mis mentores, o sea que lo quiero mucho y realmente me parece uno de los mejores oradores que tenemos aquí en España. En Dolça Catalunya, la verdad es que habéis sacado mucho jugo a contradicciones y mentiras de los procesistas en los medios de comunicación concertados en Cataluña, pero más allá de las consecuencias negativas del proceso, no se puede negar que también hay algunos personajes de este ecosistema procesista que nos ha regalado grandes tardes de gloria, y para eso voy a pinchar la imagen de Pilar Rahola, que también ha sido una de las principales materias primas de vuestro canal, ¿no? Bueno, tenemos a la señora Rahola, pero luego tenemos al señor Cucuruy también, que celebre Instituto Nueva Historia, ¿no? Que nos ha regalado grandes momentos en los que todo el mundo era catalán, ¿eh? O sea, Colón era catalán, Santa María Teresa de Jesús era catalana, Miguel de Cervantes era catalán. No, es que aquí ya se nos ha ido la pelota. O sea, ver realmente a gente que en teoría estaba en instituciones diciendo que la bandera de los Estados Unidos provenía de Cataluña. O sea, es tan disparates los que hemos escuchado durante todos estos tiempos. Y bueno, pues lo que te he dicho, negocio, negocio y negocio, subvención, 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 y a través de eso pues tienes a personas que acérrimamente y de una forma sectaria en muchas ocasiones defienden lo indefendible, básicamente. De todos estos personajes del ecosistema procesista, Miguel, ¿con quién te quedas? ¿Con quién, a pesar de las evidentes discrepancias políticas, le guardas un especial cariño por esas tardes de gloria que os ha dejado? Yo al maestro Cucuruy, sin duda, que te acabo de decir, Instituto Nueva Historia. Es decir, es que es alucinante, ¿no? Como una persona que ha pasado en la UCD, creo recordar que había llegado a ser candidato, no me quiero equivocar, pero creo que sí, del UCD. Pasa a contar historias delirantes de que si todo el mundo es catalán, que si aquí en Cataluña somos la nación
más antigua del mundo. Es que es alucinante las tardes de gloria que te puede dar si te ves alguno de esas exposiciones que han hecho, ¿no? Y lo lamentable es que muchas de ellas han sido sufragadas con dinero público, porque se han dado subvenciones a entidades que realmente es alucinante. Si el propio Gabriel Rufián ya decía que ya la cosa se estaba pasando de castaño a oscuro, pues imaginemos, ¿no? Imaginemos a dónde ha llegado el delirio, ¿no? Para mí, el maestro Cucuruy, sin duda, el número uno, y el número uno de todos. Claro que al final también es un problema de crear esta red clientelar en torno al procesismo que hace que casi cualquiera pues se quiera apuntar el tanto, ¿no? Ujú. Sí, sí, aquí cualquiera se puede apuntar a la fiesta, ¿no? Y hay que entender, ¿eh? Yo aquí quiero lanzar una lanza a favor a aquellos que en los últimos años han visto claro el proceso y que ya con Dolça Catalunya o con sus vivencias personales se han dado cuenta de que todo era una mentira, que era una patraña, que lo han hecho de buena fe. Es muy difícil luchar contra una propaganda constante y un bombardeo constante de noticias en tu comunidad, tus vecinos, que te estén diciendo que esto está mal, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer el otro. Que quiero lanzar una lanza a favor a aquellos que se han dado cuenta, ¿no? Porque decían, oye, ya hace muchos años que te lo decía, pero bueno, no todo el mundo tiene la capacidad y luego lo vuelvo a decir, el nivel de propaganda es tan grande que cualquiera podía haber caído en la tentación. O sea, cualquiera podía haber pensado de esa manera. De hecho, hubo un momento en el que prácticamente más de la mitad no, pero prácticamente, sí, más de la mitad en el Parlamento, pero es que prácticamente la mitad se había tragado esta historia. Se la había tragado. Y ahora poco a poco pues la gente ya se va dando cuenta. Pero yo no estoy de acuerdo en ningún caso que la amnistía vaya a solucionar esto. Esto lo solucionaría realmente y sería bien solucionado con un 155 bien duro, competente, en el que TV3 estuviera cerrada. Realmente no nos hace falta TV3. Yo creo que esos 300 millones que se gastan en TV3 lo podemos emplear en muchas ayudas sociales y en muchas situaciones en las que según la ciudadanía saldría más repercutiva, y todavía creo menos en los 15.000 millones de condonación. ¿Por qué? Porque al final no son 15.000 millones de condonación que nos harán bajar los impuestos a los catalanes, no. Son 15.000 millones de euros para su mala gestión, la de la Generalitat. Una gestión lamentable, que esto no se habla muchas veces, pero el hecho de haber estado permanentemente hablando de procés ha provocado que las instituciones hayan hecho una dejación precisamente de instituciones y que la Generalitat no haya sido, digamos, gestionada como debería ser. Y que nadie se olvide que la Generalitat de Cataluña es Estado. Es Estado. Bueno, yo ya sabes que yo precisamente pienso que preferiría recentralizar algunas competencias, incluso muchas veces, pues ya digo abiertamente que no tendría ningún problema si el sistema autonómico quedara más diluido, porque realmente, o sea, creo que se nos va mucho dinero, mucho despilfarro de dinero con tanto chiringuito que hay por ahí en medio. Ya para ir terminando, recuperamos la imagen del cartel de la fiesta del 10º aniversario de Dolça Catalunya. Recordemos, espera, ahora la pongo bien. Este jueves, día 30, a las 7 de la tarde, en el Hotel Diagonal Centro, Carrer Balmes 142 de Barcelona. Miguel, ¿nos puedes comentar si hay alguna sorpresa, alguna cosa que nos puedas avanzar de la fiesta que tendremos el jueves? Si todo va bien, vendrán personas muy célebres, más de lo que pensáis, e incluso va a haber un aterrizaje sorprendente Uy, dentro del pues acto. tendremos que estar en Noticias, estaremos allí para acompañaros también en esta fiesta. Pilar Rahola no está previsto que venga. No, le podemos invitar, ¿eh? También está invitada, como hemos dicho, extensible a todos aquellos que han sido protagonistas y parte, porque nosotros no tenemos rencor y hablaremos por la concordia, así que si quieren venir, que nos han dado tardes de glorias muy buenas, así que están todos invitados. Todo el mundo está invitado a esta fiesta, lo pasaremos muy bien, o eso espero. Y ya sabéis, en la calle Balmes 142, Hotel Diagonal Centro, nos vemos a las 7, el 30 de noviembre allí, todos los Dolsus. Y muchas gracias por esta entrevista, Arnau, y muchas gracias a Noticias por la cobertura de esta entrevista. A ti por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros.